El amanecer se filtraba a través de los ventanales de una imponente mansión ubicada en las afueras de la ciudad. Alejandro Marín, un exitoso empresario conocido por su imperio en bienes raíces, se encontraba sentado en su espaciosa sala de estar, sosteniendo una fotografía desgastada en sus manos. La imagen mostraba a una joven hermosa, de cabello castaño y ojos cálidos, abrazándolo con una sonrisa radiante. Era Valeria, su esposa, y la mujer que había desaparecido de su vida hacía 7 años. El día en que Valeria desapareció estaba grabado en su memoria como una cicatriz. Una mañana, mientras Alejandro estaba en una reunión de negocios, Valeria salió a hacer unas compras y nunca regresó. Tras horas de espera y llamadas sin respuesta, Alejandro contactó a la policía, iniciando una búsqueda que se prolongó por meses. Contrató a los mejores detectives y ofreció una recompensa astronómica, pero cada pista se desvanecía en el aire. No había señales de su auto, ni testigos que hubieran visto algo sospechoso. Era como si Valeria hubiera sido tragada por la tierra. A lo largo de los años, Alejandro luchó contra el vacío que había dejado la desaparición de su esposa. Se encerró en su trabajo, expandiendo su imperio como una forma de distraerse del dolor. Pero ni el éxito ni las riquezas lograban llenar el abismo en su corazón. Cada aniversario de su desaparición lo encontraba en el mismo lugar, sosteniendo aquella fotografía y recordando los días felices que compartieron juntos. Esa mañana, mientras el sol iluminaba la sala, Alejandro se levantó con un propósito firme. Aunque había aceptado que Valeria probablemente ya no estaba viva, algo dentro de él lo impulsaba a seguir buscando. Decidió visitar el último lugar donde la habían visto, un mercado en el centro de la ciudad. El mercado era un contraste absoluto con el lujo de la vida de Alejandro. Calles estrechas y bulliciosas, puestos de frutas y verduras apilados, y vendedores que gritaban sus ofertas formaban un escenario caótico pero lleno de vida. Alejandro caminaba por el lugar, observando cada rincón con la esperanza de que algo, cualquier cosa, le recordara a Valeria. De repente, mientras cruzaba una calle, sus ojos captaron a una mujer sentada en un rincón, rodeada de bolsas desgastadas. Llevaba ropa sucia y su cabello, antes brillante, estaba enredado y descuidado. Algo en su postura y en la forma en que giró la cabeza le resultó familiar. Alejandro se detuvo en seco, su corazón latiendo con fuerza. La mujer levantó la vista y sus ojos se encontraron. Alejandro sintió como si el aire hubiera sido arrancado de sus pulmones. Aunque su apariencia había cambiado drásticamente, no podía equivocarse, era Valeria. ¡Valeria!, exclamó Alejandro, acercándose a ella con rapidez. La mujer lo miró con confusión y dio un paso atrás, abrazando sus bolsas como si temiera que él fuera a hacerle daño. ¿Quién eres?, preguntó ella, con una voz vacilante y un destello de miedo en sus ojos. El corazón de Alejandro se rompió al escuchar esas palabras. ¿Cómo era posible que no lo reconociera? Estaba seguro de que era ella, pero algo estaba mal. Sus ojos, aunque familiares, carecían del brillo que siempre los había caracterizado. La mujer que tenía frente a él parecía perdida, como si una parte de ella hubiera sido borrada. «Soy yo, Alejandro. Soy tu esposo», dijo él, intentando acercarse con cautela. «Te he estado buscando por años». Valeria negó con la cabeza, retrocediendo otro paso. «Lo siento, creo que me estás confundiendo con otra persona. No sé quién eres». Alejandro sintió una mezcla de desesperación y esperanza. Aunque sus palabras eran frías, la certeza de que era ella lo mantenía firme. Decidió no presionarla y, en cambio, adoptó un tono más calmado. «Por favor, no tengas miedo. Solo quiero ayudarte. Si me permites, puedo explicarte más». La mujer lo observó con cautela, como si evaluara sus intenciones. Finalmente, asintió con un leve movimiento de cabeza, pero su postura seguía siendo defensiva. Esa noche, Alejandro llevó a Valeria a un centro médico privado, donde un equipo de especialistas comenzó a examinarla. Los resultados iniciales confirmaron lo que él sospechaba: Valeria había sufrido un golpe severo en la cabeza, lo que había resultado en amnesia. El médico le explicó que el trauma podía haber borrado sus recuerdos o distorsionado su percepción de su identidad. ¿Es posible que recupere la memoria?, preguntó Alejandro, aferrándose a la esperanza. «Es difícil de decir», respondió el médico. «En algunos casos, los recuerdos regresan gradualmente con el tiempo. Pero en otros, la amnesia puede ser permanente. Dependerá de varios factores, incluido su entorno y las experiencias que viva». Alejandro decidió que haría todo lo posible para ayudarla a recuperar su vida. Aunque Valeria no lo recordaba, él la reconocía y estaba decidido a reconstruir su relación desde cero, si era necesario. Esa noche,
Mientras Valeria dormía en una habitación cómoda por primera vez en años, Alejandro se sentó junto a ella, observando su rostro sereno. Aunque las circunstancias eran complicadas, sintió una chispa de esperanza que no había sentido en mucho tiempo. Tenía a Valeria de vuelta en su vida, y estaba dispuesto a hacer todo lo necesario para ayudarla a recordar quién era y el amor que compartían. «Te encontraré de nuevo, Valeria», susurró, con lágrimas en los ojos. «No importa cuánto tiempo tome». Al día siguiente, Valeria despertó en una cama cómoda, rodeada de un ambiente que no reconocía. La habitación estaba decorada con tonos cálidos, y el aroma a café recién hecho llenaba el aire. Alejandro, sentado en un sillón cercano, se levantó rápidamente al verla abrir los ojos. «Buenos días», dijo con una sonrisa suave, intentando no asustarla. Valeria lo miró con desconfianza. Aunque no recordaba quién era él, algo en su tono y en su expresión transmitía seguridad. Se sentó lentamente, ajustando la manta alrededor de sus hombros. «¿Dónde estoy?», preguntó, con voz entrecortada. «Estás en mi casa», respondió Alejandro. «Bueno, en nuestra casa. Sé que no me recuerdas, pero soy tu esposo. Te encontré ayer en el mercado, y quiero ayudarte a recuperar tu vida». Valeria parpadeó varias veces, procesando sus palabras. Aunque su mente seguía siendo un torbellino de confusión, no podía ignorar la sinceridad en la voz de Alejandro. «No sé qué decir. No recuerdo nada de lo que estás diciendo», admitió, con una mezcla de frustración y tristeza. «No tienes que decir nada ahora», dijo Alejandro, acercándose un poco más. «Lo importante es que estás aquí. Tomaremos esto un día a la vez, ¿de acuerdo?». Valeria asintió lentamente, aceptando su oferta de ayuda. Aunque la situación seguía siendo incómoda para ella, decidió confiar en Alejandro, al menos por el momento. Alejandro dedicó los días siguientes a cuidar de Valeria y a familiarizarla con su entorno. Le mostró fotografías, le contó historias sobre su vida juntos y la llevó a lugares que solían visitar. Sin embargo, aunque Valeria escuchaba atentamente, no mostraba signos de recuperar sus recuerdos. Un día, mientras paseaban por el amplio jardín de la mansión, Valeria se detuvo frente a una fuente adornada con flores. Alejandro la observó, esperando algún indicio de reconocimiento, pero ella solo comentó: «Es un lugar hermoso. ¿Solíamos venir aquí?». Alejandro sintió un nudo en el estómago, pero mantuvo la compostura. «Sí, pasábamos horas aquí hablando y disfrutando del sol. Este era uno de tus lugares favoritos». Valeria asintió, intentando imaginar los momentos que Alejandro describía, pero su mente seguía en blanco. Mientras Alejandro hacía todo lo posible por reconstruir su relación con Valeria, también continuaba investigando qué había sucedido el día de su desaparición. Contrató nuevamente a los detectives que había utilizado años atrás, proporcionándoles nuevos recursos y contactos para profundizar en el caso. Una tarde, uno de los detectives llegó a la mansión con información importante. «Señor Marín, hemos encontrado algo que podría arrojar luz sobre lo que le sucedió a su esposa», dijo, mostrando un sobre con documentos y fotografías. Alejandro examinó las imágenes con atención. Mostraban un auto abandonado en un callejón, identificado como el vehículo que Valeria había conducido el día de su desaparición. Según el informe, el auto tenía un impacto en el parabrisas, lo que sugería que había sufrido un accidente. «Creemos que su esposa pudo haber sido víctima de un robo», continuó el detective. «Es posible que, después del accidente, alguien la haya encontrado inconsciente y haya aprovechado la situación para llevarse sus pertenencias. Eso explicaría por qué no hubo rastros de su paradero durante tanto tiempo». La teoría era plausible, pero dejaba muchas preguntas sin responder. Alejandro agradeció al detective y le pidió que siguiera investigando. Aunque estaba aliviado de tener nuevas pistas, la posibilidad de que Valeria hubiera sufrido tanto tiempo sin ayuda lo llenaba de rabia y tristeza. Esa noche, mientras cenaban juntos, Alejandro decidió contarle a Valeria lo que había descubierto. Aunque sabía que podría ser difícil para ella escuchar, también creía que merecía conocer la verdad. «Valeria, he estado investigando lo que te sucedió el día que desapareciste», dijo, con cautela. Ella dejó los cubiertos sobre la mesa y lo miró con interés. «¿Qué encontraste?». Alejandro le explicó las teorías del detective y le mostró las fotografías del auto. Valeria observó las imágenes en silencio, intentando procesar la información. «No recuerdo nada de esto», dijo finalmente, con un susurro. «Pero siento algo al ver estas fotos. Como si hubiera un recuerdo enterrado muy profundo». Alejandro tomó su mano y le ofreció una sonrisa tranquilizadora. «No importa cuánto tiempo tome, estaré aquí para ayudarte a recordar».
Lo resolveremos juntos. Valeria asintió, sintiendo por primera vez una chispa de esperanza. Aunque su mente seguía siendo un misterio, el apoyo incondicional de Alejandro le daba fuerzas para enfrentar lo desconocido. En los días siguientes, Alejandro comenzó a notar pequeños cambios en Valeria. Aunque no eran recuerdos completos, a veces mencionaba detalles o emociones que parecían surgir de algún rincón olvidado de su mente. Por ejemplo, una tarde, mientras estaban en la cocina, Valeria comentó: «Creo que solía cocinar algo especial aquí. Algo con especias. No sé por qué, pero puedo olerlo». Alejandro sonrió, recordando cómo Valeria solía preparar su plato favorito, un guiso aromático que llenaba la casa de calidez. «Era tu guiso de especias», dijo él. «Siempre decía que sabía mejor cuando tú lo hacías». Valeria se rió suavemente, disfrutando del momento aunque los recuerdos aún no estuvieran completos. A medida que pasaban las semanas, Alejandro se dio cuenta de que la recuperación de Valeria no solo dependía de los recuerdos, sino también de construir nuevas experiencias juntos. Decidió dejar de presionarla con detalles del pasado, y en cambio, enfocarse en el presente. Juntos, comenzaron a explorar la ciudad, a disfrutar de actividades sencillas como caminar por el parque o ver películas en casa. Para Alejandro, estos momentos representaban un nuevo capítulo en su relación. Aunque Valeria aún no lo recordaba como su esposo, podía sentir que estaban construyendo un vínculo genuino y sincero. Cada sonrisa, cada gesto de complicidad, lo llenaba de esperanza de que, algún día, recuperarían todo lo que habían perdido. Valeria comenzó a experimentar pequeños destellos de recuerdos que aparecían en los momentos más inesperados. A veces, eran imágenes fugaces, un color, un aroma o una canción que la llenaban de emociones inexplicables. Aunque no siempre lograba comprenderlas, estos fragmentos parecían acercarla cada vez más a su identidad perdida. Una tarde, mientras Alejandro la llevaba al parque donde solían caminar juntos, Valeria se detuvo frente a un banco de madera. Su expresión cambió de repente, y su mirada se perdió en la distancia. Aquí. «Creo que aquí me dijiste algo importante», dijo ella, acariciando el respaldo del banco con los dedos. Alejandro, sorprendido, asintió con emoción. «Fue donde te pedí que te casaras conmigo», respondió suavemente. «Nos sentamos aquí después de un largo paseo. Yo estaba nervioso, pero tú me hiciste sentir como si fuera el momento más natural del mundo». Valeria cerró los ojos, intentando forzar su mente a recordar más, pero el recuerdo se desvaneció como un sueño olvidado. Frustrada, dejó escapar un suspiro. «Es como si estuviera viendo todo a través de una ventana empañada. Puedo sentir algo, pero no logro tocarlo». Alejandro tomó su mano y la sostuvo con firmeza. «No te preocupes. Lo importante es que estamos avanzando. Cada pequeño paso cuenta». Esa noche, Valeria se sentó frente a una caja de recuerdos que Alejandro había preparado para ella. Contenía fotografías, cartas y objetos significativos de su vida juntos. Cada elemento tenía una breve nota escrita por Alejandro, explicando su historia y su importancia. Valeria sacó una fotografía enmarcada de ambos durante un viaje a la playa. En la imagen, estaban descalzos, con el mar al fondo y sonrisas radiantes en sus rostros. «¿Dónde fue esto?», preguntó, señalando la foto. «En la Costa Azul, hace 8 años», respondió Alejandro, con una sonrisa melancólica. «Fue uno de nuestros viajes favoritos. Pasamos horas caminando por la orilla y hablando de nuestros sueños». Valeria tocó la fotografía con delicadeza, como si intentara absorber los recuerdos que representaba. «Quiero recordar todo, Alejandro. Quiero recuperar quién era». «Lo harás», aseguró él. «Estoy seguro de que lo harás». Mientras Alejandro continuaba ayudando a Valeria con paciencia y dedicación, el detective que había contratado siguió investigando el caso de su desaparición. Una mañana, llegó a la mansión con una nueva pista. «Señor Marín, encontramos a un testigo que podría tener información clave sobre lo que ocurrió hace 7 años», anunció el detective. El testigo era un hombre llamado Hugo, quien había trabajado como conductor de camión en el mercado donde Valeria fue vista por última vez. Según su relato, recordaba haber visto a una mujer que coincidía con la descripción de Valeria siendo empujada hacia un callejón por un hombre desconocido. «Intenté intervenir, pero el tipo me amenazó y me obligó a retroceder», confesó Hugo. «Me siento terrible por no haber hecho más». Alejandro escuchó con atención, sintiendo una mezcla de rabia y determinación. Aunque la información era limitada, proporcionaba un punto de partida para descubrir qué había sucedido después. «Gracias por contarnos esto, Hugo. Seguiremos investigando», dijo Alejandro,
apretando los puños mientras intentaba mantener la calma. Esa noche, Alejandro decidió no contarle a Valeria sobre el testigo. Aunque deseaba compartirlo todo con ella, temía que la información la abrumara o la llenara de ansiedad. En cambio, se enfocó en crear un ambiente tranquilo donde pudiera sentirse segura y relajada. Preparó una cena especial en el comedor, decorando la mesa con velas y flores. Valeria se sorprendió al ver el esfuerzo que había puesto en la velada. «¿Qué estamos celebrando?», preguntó, sonriendo con timidez. «Estamos celebrando que estás aquí conmigo», respondió Alejandro. «Eso es más que suficiente». Durante la cena, hablaron de temas ligeros y compartieron risas. Aunque Valeria no recordaba su vida pasada, comenzó a sentirse más cómoda con Alejandro, como si estuviera descubriendo una nueva conexión con él. A medida que los días pasaban, Valeria comenzó a confiar más en Alejandro. Aunque no tenía recuerdos claros de su relación, sentía que él siempre actuaba con sinceridad y cuidado. Poco a poco, empezó a ver en él no solo a un hombre desconocido, sino a alguien en quien podía apoyarse. Un día, mientras estaban en la biblioteca de la mansión, Valeria encontró un libro con una dedicatoria escrita a mano. Era un regalo que Alejandro le había dado en su aniversario de bodas. «Para mi eterna compañera, mi sol en los días nublados», leyó en voz alta. «Esto es hermoso». Alejandro, que estaba cerca, levantó la vista y sonrió. «Esas palabras siempre serán ciertas, Valeria. Para mí, tú eres todo eso y más». Valeria sintió que su corazón se aceleraba. Aunque su mente seguía siendo un rompecabezas incompleto, su conexión emocional con Alejandro crecía cada día. Esa noche, mientras Valeria dormía, Alejandro se quedó despierto revisando los informes del detective. Quería encontrar respuestas para cerrar el capítulo oscuro que había marcado sus vidas. Sin embargo, sabía que, más allá de cualquier investigación, lo más importante era reconstruir su relación con Valeria, un recuerdo y un momento a la vez. La investigación del detective comenzaba a dar frutos. Alejandro recibió una llamada en la mañana que lo dejó inmóvil por unos segundos. «Señor Marín, hemos identificado al hombre que, según el testigo, estuvo involucrado en la desaparición de su esposa. Su nombre es Carlos Ramírez. Tiene un historial de delitos menores y agresiones», informó el detective. «¿Dónde está ahora?», preguntó Alejandro, tratando de mantener la calma. «Actualmente vive en un vecindario humilde en las afueras de la ciudad. Hemos confirmado su ubicación, pero antes de actuar, quería consultarle». Alejandro tomó una decisión rápida. Aunque deseaba enfrentarse al hombre inmediatamente, sabía que debía proceder con cautela. Pidió al detective que lo vigilara mientras él preparaba su siguiente movimiento. No quería poner en peligro la seguridad de Valeria ni de ninguna otra persona. Mientras tanto, Valeria comenzó a mostrar progresos sutiles en la recuperación de sus recuerdos. Durante una caminata por los jardines, notó un árbol grande que tenía grabadas unas iniciales en su tronco. «L.A.», preguntó, señalando la marca. «¿Qué significa?». Alejandro sonrió, recordando aquel momento. «Son nuestras iniciales, Lucas y Valeria. Las grabamos aquí en nuestro primer aniversario de bodas. Dijiste que querías que quedara como un recuerdo permanente». Valeria acarició el grabado con una mezcla de curiosidad y nostalgia. Aunque no recordaba el momento exacto, sentía que el árbol era parte de algo importante en su vida. «Quiero recordar todo», dijo en un susurro, más para sí misma que para Alejandro. «Lo harás». «Estoy seguro de que lo harás», respondió él, con una determinación que no dejaba espacio para la duda. Tras días de planificación, Alejandro decidió que era hora de confrontar a Carlos Ramírez. Acompañado por el detective, llegó a la vivienda del hombre, un pequeño apartamento en una zona deteriorada de la ciudad. Tocaron la puerta y, después de unos segundos, un hombre de aspecto desaliñado abrió con una expresión de desconfianza. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó Carlos, cruzándose de brazos. Alejandro dio un paso al frente, sus ojos llenos de firmeza. «Soy Alejandro Marín. Estoy aquí para hablar sobre mi esposa, Valeria». El rostro de Carlos cambió ligeramente, como si reconociera el nombre pero intentara ocultarlo. Sin embargo, Alejandro notó el destello de nerviosismo en sus ojos. «No sé de qué me está hablando», dijo Carlos, intentando cerrar la puerta. El detective intervino, mostrando su identificación. «Estamos aquí de manera oficial. Le sugiero que coopere». Carlos suspiró, sabiendo que no tenía otra opción. Los dejó pasar al interior del apartamento, que estaba desordenado y lleno de señales de una vida difícil. «Está bien, ¿qué quieren saber?», dijo finalmente, sentándose en una vieja silla.
Alejandro lo miró fijamente, controlando la ira que sentía. Hace 7 años, mi esposa desapareció. Sabemos que tú estuviste involucrado. Quiero saber qué pasó. Carlos se movió incómodo en su asiento, evitando el contacto visual. Mira, fue un accidente, ¿de acuerdo? Dijo, con voz temblorosa. Vi su auto chocar en un callejón. Me acerqué para ayudar, pero me asusté. Ella estaba inconsciente, y pensé que podría aprovecharme. Me llevé su bolso y salí corriendo. No esperaba que la cosa se volviera tan grande. Alejandro apretó los puños, pero respiró profundamente para mantener la calma. ¿Y qué pasó después? ¿Quién más estuvo involucrado? Carlos negó con la cabeza. No sé nada más. Juro que no tuve nada que ver con lo que pasó después. Solo fue un robo. Cuando me enteré de las noticias, ya era demasiado tarde para hacer algo. Aunque la confesión de Carlos aclaraba parte del misterio, aún quedaban muchas preguntas sin responder. Alejandro decidió que lo entregaría a las autoridades para que enfrentara las consecuencias de sus actos. Sabía que este era solo el primer paso para descubrir toda la verdad. Esa noche, Alejandro regresó a casa agotado emocionalmente. Valeria lo recibió con una expresión preocupada. ¿Todo está bien?, preguntó, notando su tensión. Sí, solo fue un día largo, respondió él, sin entrar en detalles. No quería preocuparla innecesariamente. Mientras cenaban, Alejandro observó a Valeria con atención. Aunque aún no recordaba todo, había recuperado parte de su energía y confianza. Verla así le daba fuerzas para continuar con la búsqueda de respuestas. Gracias por estar aquí conmigo, dijo Valeria de repente, interrumpiendo sus pensamientos. Siempre estaré contigo, Valeria. Pase lo que pase, respondió Alejandro, con una sinceridad que la conmovió. Al día siguiente, el detective informó que habían encontrado el bolso de Valeria en una casa de empeño cercana al lugar del accidente. Dentro del bolso, aún quedaban algunos objetos personales, incluido un colgante que Alejandro le había regalado en su primer aniversario. Cuando le mostró el colgante a Valeria, sus ojos se llenaron de lágrimas. Recuerdo esto, dijo, sosteniéndolo con cuidado. Lo usaba todo el tiempo, ¿verdad? Sí, lo hacías. Dijiste que era tu amuleto de la suerte, respondió Alejandro, emocionado por su avance. El colgante parecía ser la clave para desbloquear más recuerdos. Valeria lo llevó consigo a todas partes, acariciándolo inconscientemente mientras intentaba recuperar las piezas perdidas de su vida. A medida que los días pasaban, los fragmentos de memoria de Valeria se volvían más claros. Aunque aún no podía recordar todo, las piezas comenzaban a encajar. Alejandro sabía que estaban más cerca de descubrir la verdad completa y de recuperar la vida que habían perdido. Sin embargo, aún quedaba un largo camino por recorrer, y Alejandro estaba dispuesto a enfrentarlo con Valeria a su lado, paso a paso. Con el colgante como catalizador, Valeria comenzó a experimentar más recuerdos. No eran claros ni completos, pero cada uno era un destello que iluminaba el camino hacia su pasado. Alejandro decidió aprovechar esta oportunidad para sumergirla en actividades que solían disfrutar juntos, con la esperanza de que los entornos familiares estimularan su memoria. Una tarde, la llevó a un lago donde solían pasar los fines de semana. El aire fresco y el suave sonido del agua parecieron calmar a Valeria, quien se quedó en silencio mientras miraba el reflejo del sol en la superficie del lago. Esto me parece familiar, dijo finalmente, señalando una pequeña cabaña cerca de la orilla. Alejandro sonrió, sabiendo exactamente de qué hablaba. Solíamos venir aquí. Alquilábamos esa cabaña y pasábamos horas pescando, cocinando juntos y simplemente disfrutando de la tranquilidad. Valeria cerró los ojos, tratando de recordar más detalles. Aunque no logró recuperar un recuerdo completo, sintió una conexión emocional con el lugar que la hizo sonreír. Me gusta este lugar. Es reconfortante. Siempre fue uno de tus favoritos, respondió Alejandro, esperanzado por su progreso. Durante las semanas siguientes, Alejandro siguió llevándola a lugares significativos. La cafetería donde tuvieron su primera cita, el teatro donde celebraron su primer aniversario, y el parque donde solían caminar en silencio después de largas jornadas laborales. Cada lugar parecía despertar algo en Valeria, aunque fuera una sensación o una emoción. Una noche, mientras revisaban álbumes de fotos, Valeria se detuvo en una imagen en particular. Era una fotografía de ambos en un pequeño estudio de arte, con manchas de pintura en las manos y sonrisas amplias. ¿Pintábamos juntos?, preguntó, con curiosidad. Sí, tomamos clases de arte por diversión. Aunque siempre dije que tú eras la verdadera artista,
respondió Alejandro, riendo suavemente. Valeria acarició la imagen, sintiendo un leve destello de orgullo. Aunque no recordaba haber pintado, la idea le resultaba atractiva. Tal vez deberíamos intentarlo otra vez, sugirió, sorprendiendo a Alejandro. Me encantaría, dijo él, sin dudarlo. Mientras Valeria y Alejandro seguían reconstruyendo su vínculo, el detective continuaba investigando las circunstancias de su desaparición. Una nueva pista surgió cuando se descubrió que Carlos Ramírez, el hombre que había robado a Valeria, había estado relacionado con una red de personas que explotaban a individuos vulnerables. El detective explicó que, tras el accidente, Valeria pudo haber sido llevada por esta red, lo que explicaría su pérdida de identidad y los años que pasó desaparecida. Aunque la teoría era difícil de procesar, ofrecía una respuesta plausible a las preguntas que habían atormentado a Alejandro durante años. Esto confirma que fue víctima de algo mucho más grande, dijo el detective. Pero lo importante es que ahora está a salvo. Alejandro, aunque agradecido por la información, sintió una mezcla de ira y tristeza al pensar en lo que Valeria debió haber sufrido. Decidió no contarle todos los detalles por el momento, temiendo que pudiera revivir un trauma innecesario. Esa noche, mientras cenaban juntos, Valeria notó que Alejandro estaba más pensativo de lo habitual. ¿Todo está bien?, preguntó, con una mirada de preocupación. Sí, solo estoy pensando en lo lejos que hemos llegado, respondió él, intentando no mostrar su angustia. Valeria lo observó en silencio, sintiendo que había algo más detrás de sus palabras. Sin embargo, decidió no presionarlo, confiando en que Alejandro compartiría lo que necesitara cuando estuviera listo. Después de la cena, Valeria tomó el colgante y se sentó en el jardín, mirando las estrellas. Alejandro se unió a ella poco después, sentándose a su lado. Gracias por no rendirte conmigo, dijo Valeria, rompiendo el silencio. Nunca lo haría. Eres lo más importante para mí, respondió Alejandro, con sinceridad. Valeria sonrió, sintiendo una calidez que comenzaba a llenar el vacío en su corazón. Aunque aún no recordaba todo, sabía que Alejandro estaba siendo honesto y que sus palabras venían del corazón. A medida que pasaban los días, Valeria comenzó a tomar la iniciativa para explorar su pasado. Decidió pintar nuevamente, recordando la fotografía que había visto. Alejandro preparó un espacio en la mansión, donde instaló lienzos, pinceles y pinturas. La primera vez que Valeria tomó un pincel, sintió una oleada de emociones que no podía explicar. Aunque no recordaba cómo pintar, sus manos parecían moverse instintivamente, trazando formas y colores que reflejaban su confusión, esperanza y anhelo. Alejandro la observó en silencio, maravillado por la forma en que el arte parecía conectarla con su esencia. Aunque los cuadros no eran perfectos, cada uno contaba una historia que Valeria comenzaba a comprender. Es como si estuviera contando algo, pero no sé exactamente qué, dijo ella, mirando su última pintura. Tal vez estás contando tu propia historia, sugirió Alejandro. Valeria lo miró, con una chispa de determinación en sus ojos. Entonces seguiré pintando hasta descubrirla. Ese mismo día, el detective informó a Alejandro que habían desmantelado la red que pudo haber estado involucrada en la desaparición de Valeria. Aunque no lograron recuperar todos los detalles, el hecho de que los responsables enfrentaran justicia era un alivio para Alejandro. Decidió que era momento de contarle a Valeria parte de lo que había descubierto. Sabía que la verdad sería difícil, pero también creía que era necesario para cerrar ese capítulo. Valeria, hay algo que necesito decirte, comenzó, mientras ambos estaban en el estudio de arte. Ella lo miró, dejando el pincel a un lado. ¿Qué sucede? Alejandro respiró profundamente antes de continuar. Descubrimos que, después del accidente, fuiste llevada por un grupo de personas que se aprovechaban de la vulnerabilidad de otros. Aunque no sabemos todo lo que ocurrió, quiero que sepas que estás a salvo ahora. Nadie volverá a hacerte daño. Valeria lo escuchó en silencio, asimilando la información. Aunque la idea era perturbadora, también sintió un extraño alivio al entender parte de lo que había sucedido. Gracias por decirme esto, dijo finalmente. Sé que no será fácil procesarlo, pero estoy lista para enfrentar lo que sea. Alejandro la abrazó, sintiendo una profunda admiración por su fortaleza. Lo enfrentaremos juntos, prometió. Tras la conversación en el estudio de arte, Valeria comenzó a procesar lo que Alejandro le había revelado sobre su desaparición. Aunque era difícil aceptar que había sido víctima de una red de explotación, también sentía un alivio al saber que los responsables estaban siendo llevados ante la justicia. Alejandro decidió que era importante que Valeria tuviera apoyo profesional para enfrentar su pasado. Contactó a una terapeuta especializada en traumas,
quien comenzó a trabajar con Valeria para ayudarla a recuperar su sentido de identidad y superar las emociones complejas que surgían al enfrentarse a su historia. Durante sus sesiones, Valeria comenzó a expresar miedos y sentimientos que había reprimido durante años. «Siento como si hubiera vivido en un limbo todo este tiempo», dijo Valeria en una de las sesiones. «No sé quién era antes, y eso me asusta. Pero al mismo tiempo, quiero descubrirlo». La terapeuta la alentó a aceptar sus emociones y a enfocarse en construir un futuro en el que pudiera sentirse segura y realizada. «No necesitas recordar cada detalle para saber quién eres ahora», le dijo la terapeuta. «Lo importante es que tienes la oportunidad de crear una nueva historia, con las personas que amas». Mientras Valeria avanzaba en su proceso de sanación, Alejandro continuó apoyándola en todo momento. Aunque a veces sentía frustración por no poder hacer más para ayudarla, sabía que su presencia y su paciencia eran cruciales para su recuperación. Un día, mientras caminaban por los jardines de la mansión, Valeria le hizo una pregunta inesperada. «Alejandro, ¿cómo era nuestra relación antes de todo esto? ¿Era feliz?» Alejandro se detuvo y la miró con una mezcla de melancolía y cariño. «Éramos felices, Valeria. Claro, teníamos nuestras diferencias, como cualquier pareja, pero siempre encontrábamos la manera de apoyarnos mutuamente. Para mí, eras mi compañera, mi mejor amiga, y la persona con la que quería pasar el resto de mi vida». Valeria asintió, sintiendo una mezcla de gratitud y tristeza. «Quiero que volvamos a ser eso, aunque tenga que empezar desde cero». Alejandro sonrió, tomando su mano. «Ya lo estamos logrando. Cada día que pasamos juntos es un paso hacia adelante». Con el tiempo, Valeria comenzó a sentirse más cómoda en su entorno. Aunque no había recuperado todos sus recuerdos, estaba construyendo una nueva vida junto a Alejandro, llena de momentos significativos y auténticos. La pintura se convirtió en su refugio y en una forma de expresar lo que sentía. Sus cuadros comenzaron a reflejar no solo el dolor y la confusión que había experimentado, sino también la esperanza y el amor que ahora llenaban su vida. Un día, mientras Alejandro revisaba los informes del detective, Valeria le mostró una pintura que acababa de terminar. Era un retrato de ambos, con rostros sonrientes y rodeados de colores cálidos. «Quería capturar cómo me siento ahora», explicó Valeria. «Sé que aún no tengo todos los recuerdos, pero siento que estamos construyendo algo hermoso». Alejandro miró el cuadro, conmovido por su mensaje. «Es perfecto, Valeria. Como tú». A medida que su relación se fortalecía, Alejandro comenzó a planear una escapada para ambos. Decidió llevarla a la Costa Azul, el lugar donde habían pasado uno de sus momentos más felices antes de su desaparición. Quería que la experiencia fuera una oportunidad para reconectar con el pasado, pero también para crear nuevos recuerdos. Cuando llegaron a la playa, Valeria se quedó en silencio, observando el horizonte. Aunque no recordaba haber estado allí antes, sentía una paz que no podía explicar. «Es hermoso», dijo finalmente, girándose hacia Alejandro. «Lo es. Y ahora, este lugar es parte de nuestra nueva historia», respondió él, tomando su mano. Pasaron el día caminando por la orilla, recogiendo conchas y hablando de sus sueños para el futuro. Valeria comenzó a imaginar una vida en la que pudiera sentirse completa, no solo por los recuerdos que recuperara, sino por las experiencias que crearan juntos. En la última noche de su escapada, Alejandro organizó una cena especial en la terraza de su habitación, con vista al océano. Mientras disfrutaban del sonido de las olas y el aroma de la brisa marina, Alejandro tomó la mano de Valeria y la miró directamente a los ojos. «Valeria, quiero que sepas algo. No importa cuánto tiempo tome ni cuántos recuerdos recuperes. Lo único que importa es que estamos juntos, y que cada día que pasamos así es un regalo para mí». Valeria sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. Aunque su memoria seguía incompleta, las palabras de Alejandro le dieron una certeza que no necesitaba explicación: lo amaba. «Gracias por no rendirte conmigo, Alejandro. Prometo que haré todo lo posible por reconstruir nuestra vida juntos». Alejandro sonrió, emocionado por su respuesta. «Entonces hagámoslo. Un día a la vez». Esa noche, mientras miraban las estrellas desde la terraza, Valeria comenzó a sentir que su corazón estaba en paz. Aunque aún quedaban desafíos por superar, sabía que con Alejandro a su lado, podía enfrentar cualquier cosa. El viaje marcó un nuevo comienzo para ambos. Aunque el pasado seguía siendo un rompecabezas incompleto, el presente estaba lleno de amor, esperanza y la promesa de un futuro juntos. Al regresar de su viaje a la Costa Azul, Valeria y Alejandro sintieron que algo había cambiado.
Aunque la memoria completa de Valeria seguía siendo un enigma, la conexión emocional entre ambos se había fortalecido como nunca antes. El pasado ya no parecía una carga imposible de superar, sino una parte de su historia que podían aceptar y dejar atrás. Mientras tanto, el detective concluyó su investigación, cerrando el caso de la desaparición de Valeria. La red que la había retenido había sido desmantelada, y los responsables enfrentaban las consecuencias legales de sus actos. Aunque Alejandro sentía una profunda satisfacción al saber que se había hecho justicia, también comprendía que el verdadero triunfo era la recuperación de Valeria. Decidió organizar una pequeña reunión en la mansión para agradecer a quienes habían apoyado la búsqueda y recuperación de su esposa. Entre los invitados estaban el detective, los médicos que habían tratado a Valeria y algunos amigos cercanos. Durante la reunión, Alejandro se levantó para dar un breve discurso. Hoy, quiero agradecer a todos ustedes por ayudarnos a llegar a este punto. Estos últimos años han sido los más desafiantes de mi vida, pero también los más reveladores. Me han enseñado que el amor y la esperanza pueden superar cualquier obstáculo. Valeria y yo estamos aquí, juntos, gracias a su apoyo y esfuerzo. El discurso fue recibido con aplausos y sonrisas. Valeria, que escuchaba desde un rincón, sintió una mezcla de gratitud y orgullo. Aunque no recordaba todos los detalles de su vida pasada, sabía que Alejandro había sido su roca durante los momentos más oscuros. Con el capítulo de la desaparición cerrado, Alejandro y Valeria comenzaron a enfocarse en construir su futuro. Decidieron que querían devolver algo a la comunidad como forma de agradecer por la ayuda y las lecciones aprendidas durante su travesía. Inspirados por su experiencia, fundaron una organización sin fines de lucro dedicada a ayudar a víctimas de explotación y personas que habían perdido sus identidades debido a traumas. La organización ofrecía apoyo psicológico, legal y económico, proporcionando un camino hacia la recuperación para quienes lo necesitaban. Valeria tomó un papel activo en la fundación, usando su experiencia personal para conectar con las personas que buscaban ayuda. Aunque a veces enfrentaba momentos difíciles al escuchar historias que resonaban con la suya, encontraba consuelo en saber que estaba marcando una diferencia. Un día, mientras trabajaba en la oficina de la fundación, Valeria recibió una carta de una mujer que había sido beneficiaria de los programas de apoyo. Gracias por darme esperanza cuando pensé que no quedaba nada por lo que luchar, decía la carta. Su historia me inspiró a seguir adelante y a encontrar mi camino. Valeria compartió la carta con Alejandro, quien la abrazó con ternura. Esto es solo el comienzo, Valeria. Estás cambiando vidas, igual que cambiamos la nuestra. Mientras tanto, en su vida personal, Alejandro y Valeria comenzaron a explorar nuevas tradiciones y actividades juntos. Adoptaron la costumbre de pintar todos los domingos por la tarde, llenando su hogar con cuadros que reflejaban su viaje y sus sueños compartidos. Una tarde, mientras pintaban en el jardín, Valeria se detuvo para mirar uno de sus primeros cuadros, el retrato de ambos que había pintado después de comenzar a recuperar sus recuerdos. Nunca pensé que algo tan simple como pintar pudiera significar tanto para mí, dijo, con una sonrisa. A veces, las cosas simples son las que nos conectan con lo que realmente importa, respondió Alejandro, limpiándose las manos llenas de pintura. Valeria asintió, sintiendo una paz que no había experimentado en años. Con el tiempo, Valeria aceptó que no todos sus recuerdos regresarían, pero también comprendió que no los necesitaba para ser feliz. Lo que realmente importaba era el amor y la vida que estaba construyendo junto a Alejandro. Una noche, mientras cenaban en casa, Alejandro sacó una pequeña caja de su bolsillo. Valeria lo miró con curiosidad, y su corazón se aceleró cuando él se arrodilló frente a ella. Valeria, sé que ya nos prometimos amor una vez, pero quiero hacerlo de nuevo, aquí y ahora. No importa lo que hayamos perdido o lo que no recordemos. Lo único que importa es lo que estamos construyendo juntos. ¿Te casarías conmigo otra vez? Valeria, con los ojos llenos de lágrimas, asintió sin dudarlo. Sí, Alejandro. Siempre sí. La boda fue una ceremonia íntima, celebrada en el jardín de la mansión. Asistieron solo amigos cercanos y familiares, y la ceremonia estuvo llena de risas, lágrimas y promesas renovadas. Para ambos, fue un nuevo comienzo, un recordatorio de que el amor verdadero podía superar cualquier adversidad. Mientras bailaban bajo las estrellas esa noche, Valeria apoyó su cabeza en el hombro de Alejandro, sintiéndose completamente en paz. Gracias por nunca rendirte conmigo, dijo en voz baja. Gracias por encontrar el camino de vuelta a mí, respondió él. En los años que siguieron, Alejandro y Valeria vivieron una vida plena y significativa. Aunque el pasado había dejado cicatrices, también había fortalecido su vínculo y les había enseñado el verdadero valor del amor, la paciencia y la resiliencia.
Juntos, demostraron que incluso las pruebas más difíciles podían convertirse en oportunidades para crecer y encontrar un nuevo propósito. Su historia, llena de desafíos y redenciones, inspiró a quienes los conocieron, recordándoles que, a veces, los finales felices no se tratan de recuperar lo perdido, sino de construir algo nuevo a partir de las cenizas.